Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo para el mundo, por ende, haciendo la salvedad internacional. Estamos traspasando fronteras. Saludamos a los que me están ahora mismo sintonizando en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano. Estamos llevando en Ucrania, Oceanía, para ustedes contar. Nos están bendiciendo, están escribiendo. Estamos llegando muy lejos. Es el trabajo que Dios me ha dado. A esta iglesia tan hermosa, la iglesia más grande que tengo. No sé cuántas membresías, yo creo que paso de millones que me están viendo a través de este medio. El maestro Briceño haciendo el trabajo, instruyendo, formando carácter. Quiero decirle que los que me están escuchando y viendo, que las verdades del reino que están ahora mismo escuchando y las que han escuchado, es con la finalidad de formar un carácter para que aprendan a vivir en gracia. Porque si lo que estás escuchando sabes que es una verdad y te está confrontando y no ajustas tu vida, vas a entrar en terrenos de maldición. Es mejor no escuchar. Es mejor no escuchar que escuchar y no cumplir. Es mejor caminar en la ignorancia. En un sentido lo digo, porque cuando estamos en ignorancia las misericordias de Dios nos alcanzan. El apóstol Pablo dijo: por misericordia fui alcanzado, porque por ignorancia perseguí a la iglesia del Señor. Entonces, cuando caminamos en ignorancia, hasta cierto punto las misericordias nos alcanzan, aunque sea comemos la migaja de la mesa. Pero cuando nosotros presentamos las verdades del reino, la verdad del pensamiento de Dios, que tiene que ver con gracia, con la gracia, que es un carácter de gracia, pues la cosa como que es más comprometedora, porque ya conoces la verdad. No vivirla es entrar en un terreno de maldición. No se olvide nunca esta verdad. La gracia exige más que la ley. En la ley para declararte adulto, vuelvo a repetir, la gracia exige más que la ley. En la ley para declararte adúltero tenías que conseguirte con una mujer en el hecho, en pleno acto sexual, en plena relación sexual. En la gracia tú miras a una hermana y la codicia y eres un adúltero. En la ley para declararte un homicida tenías que conseguirte con el muerto, el cadáver y el arma en la mano. En la gracia tú odias a tu hermano y ya tú eres un homicida. En la ley es ojo por ojo y diente por diente. Te lo hicieron fácil. La ley de venganza, el talión. En la gracia no. En la gracia bendice al que te maldice, orar por el que te ultraja y te persigue. De modo que no crea usted que gracia es libertinaje. No, gracia no es libertinaje. Gracia es aquel don inmerecido, lo que Dios nos dio, lo que nosotros no nos merecíamos. Y misericordia es cuando no se nos dio lo que merecíamos. De modo que estamos transmitiendo. Estamos tocando un tema, desarrollando un tema acerca de lo que es la neumatología, la vida del espíritu. Y en esta ocasión nos toca hablar acerca de cómo el Espíritu Santo, una vez que produce en nosotros la justicia y la vida, somos sellados por el Espíritu, ese sello es la justicia y la vida, pasamos a ser propiedad de Dios, pasamos a ser hijos de Dios legalmente. Posteriormente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero una vez que Él imparte justicia, imparte vida, nos sella, Él coloca en nosotros el carácter de Dios, que es parte de su naturaleza. Coloca el carácter de Dios, que es parte de la naturaleza. Oiga, lo coloca, no lo manifiesta. ¿De qué usted está hablando, maestro? Vamos a hablar de eso. Lo coloca, no lo manifiesta. Preste muchísima atención a estas verdades que le estoy presentando. En Gálatas, eso está en Gálatas, el apóstol Pablo escribe en Gálatas 5, 16 en adelante. Si digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahí Pablo está presentando un conflicto interior en el creyente. Ese es el pasaje legalmente que se puede tomar para hablar del conflicto interior en el creyente. No Romanos 7. Romanos 7 dice, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de ti? Me librará de este cuerpo de pecado. Ahí Pablo en Romanos 7 no está hablando del conflicto interior en el creyente. En Romanos 7 Pablo está hablando de su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley y nunca pudo. Porque había una ley en él que era mayor que la ley mosaica. Hay dos leyes, la ley mosaica y la ley del pecado y la vida y la muerte. La ley del pecado y la muerte. Corrijo, la ley del pecado y la muerte que se activó en el huerto del Edén cuando Adán y Eva quebrantaron el principio del reino de no comer del árbol, del fruto prohibido.
y comieron. Ahí se disparó una ley que es la ley del pecado y de la muerte. Esa ley es más fuerte que la ley mosaica, de modo que no me permitió vivir y caminar en la ley mosaica. Y hay una lucha entre un hombre que no ha nacido de nuevo, no tiene justicia, no tiene vida, queriendo cumplir la ley y no puede, porque la ley que se me dio para vida me produjo a mí la muerte, dice el apóstol Pablo, porque no la pude vivir. Eso está en Romanos 7. Cuando usted va a Romanos 8, Pablo canta un cántico de victoria, y entonces te habla de la experiencia como cristiano, pero ninguna condenación hay por lo que está en Cristo Jesús. ¿Ve? En Romanos 8. Entonces, Romanos 7 no se debe tomar para hablar del conflicto interior en el creyente, esa lucha que el creyente debe aprender a librar y que es todos los días. Eso está en Gálatas 5, 16 en adelante. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahí la palabra espíritu está escrita en mayúscula, que no debería, porque la lucha interna es entre el espíritu renacido, que tiene justicia y tiene vida, y el alma que no está santificada, que ha quedado viciada, o acostumbrada a lo que venía haciendo. Entonces hay una lucha. Y esta lucha, el creyente la va a librar es a través de lo que llamamos el dominio propio, que más adelante voy a explicar lo que es el dominio propio. Cuando tengo fuerza de voluntad y por el conocimiento de los principios del reino, conocimiento de la palabra, de las demandas de Dios, de los mandamientos de Dios, como conozco la verdad de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga, me someto a eso y venzo con el bien el mal. Eso es lo que está ahí presente. Vamos a desarrollar esto. Pablo dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, entonces se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Mas si soy guiado por el espíritu, dice, mas el fruto del espíritu, dice Pablo, mas el fruto del espíritu es. ¿Cuál es el fruto? Esa es la palabra. El fruto es el carácter, su naturaleza, lo que él es. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, abundancia, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del espíritu. Ahora, presta atención a esta verdad que le voy a presentar. Nunca se le olvide esto. Óigame bien. Todas estas virtudes nombradas en el pasaje, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, revelan el carácter de Dios que se debe reflejar en la vida del creyente. Oído, que se debe reflejar en la vida del creyente. Debemos aclarar, yo debo estar claro en esto y usted debe conocer esta verdad, que quien da o debe dar fruto es el creyente, no el espíritu en el creyente. Presta atención, el que debe dar fruto es el creyente, no el espíritu en el creyente, ni es el espíritu. El espíritu no da fruto de amor, él es amor. Del mismo modo es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿quién es el que da el fruto? El creyente, no el espíritu. El espíritu puso en nosotros el carácter de Dios y nos va a enseñar todo en relación a lo que es el carácter de Dios, porque ahora me tocaría, para dar fruto, para manifestar eso que está en mí, que es el carácter de Dios, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Yo tengo que conocer cada una de ellas en detalles. Por ejemplo, ¿qué es amor? Pablo en primera carta a Corintios, el capítulo 13, te habla 5 características del amor, del ágape de Dios. Te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Entonces, me tocaría ahora meterme una cátedra de lo que es amor. ¿Qué es amor? Para poder manifestar el amor de Dios que está en mí. Porque ¿cómo puedo yo caminar y manifestar el amor de Dios y que eso emane de mí como fruto del Espíritu que está en mí, pero que soy yo el que tengo que dar el fruto? Soy yo el que tengo que dar el fruto. Acuérdense que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, y todo pámpano que no dé fruto. Oído, que quien da el fruto es el pámpano, ni es la vid ni es el labrador. Entonces, para poder dar fruto de amor, en que emane el amor de mí, eso no va a emanar así como soplar y hacer botella. Eso no es algo automático, que el Espíritu está en mí y en el momento que entra en mí, Él me poseyó como un demonio y tú sabes, no, ya yo empiezo a dar fruto de amor. No, no, no. Eso no funciona así. Las cosas en Dios no son tan fácil como muchos las creen. Señores, sáquese ese evangelio fácil. Dios no te la puso fácil, te la puso posible. Posible, pero no fácil. Tú puedes, pero no es fácil. Esto no es nada fácil.
Esto no es cuestión de profetizo, declaro, decreto, secundo, corroboro. Esto no es cuestión de eso. Esto es cuestión que para manifestar el fruto del Espíritu, además de otras cosas que voy a agregar, de otros principios del reino que están ahí en la palabra, yo debo conocer cada uno de ellos para que al conocerlo, cada uno de ellos, la naturaleza, cómo funciona, poderlo emanar, pueda manifestarse de mí porque está en mí. Una cátedra de amor, una cátedra de gozo. ¿Qué es el gozo? Cuando dice el gozo del Señor es mi fortaleza, eso tiene un significado muy importante, que es la paz. La paz, que la paz no tiene nada que ver con la bonanza. La paz tiene que ver con la quietud del alma, con el entrar en el reposo de Dios, que es la paciencia, que son dos tipos de paciencia, macrotomía y upumone, los dos tipos de paciencia, que es benignidad, que es mansedumbre, que es templanza. Todas esas virtudes que están allí en el creyente, por el Espíritu que está morando en el creyente, por la naturaleza del Espíritu, por la justicia y por la vida del Espíritu que está en el creyente, ya están en mí. De modo que yo le digo, Señor, Señor, dame amor. No, yo no te puedo dar amor. Todo el amor que está en mí, yo lo puse en ti por mi Espíritu. Mi Espíritu mora en ti. Él no entró en ti sin amor. Él es amor. Él no entró en ti y dejó el gozo afuera. No, Él está ahí con el gozo. Él no entró en ti y dejó la paz afuera. No, Él está allí. Él entró con todo lo que Él es. Si en ti está la justicia y la vida, que es la naturaleza del Espíritu, y la simiente del Espíritu, la simiente de la justicia y la naturaleza es la vida eterna, y en ti está mi Espíritu, pues lógico que en ti está el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Entonces, pero Señor, ¿por qué eso no emana de mí? Porque tú no quieres que emane. Porque uno no conoces cada una de estas virtudes, debes conocerla precisa y concisa, tener una cátedra y un conocimiento de cada una de ellas, cómo funcionan. Y segundo, que si la conoces y no tienes en caratén, dominio propio para luchar en contra de lo que viene a estar en contra de estas manifestaciones, pues nunca la vas a manifestar. Oiga bien esto. Todas estas virtudes nombradas en el pasaje revelan el carácter de Dios que se debe reflejar en la vida del creyente. Pero debemos aclarar que quien da o debe dar fruto es el creyente, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no da fruto de amor. Él es amor. ¿Oído? El Espíritu Santo no da fruto de amor. Él es amor. Del mismo modo, Él es gozo. Él es paz. Él es paciencia. Él es benignidad. Él es bondad. Él es mansedumbre. El pasaje dice el fruto. El fruto, no dice los frutos. Oiga que no está en plural, sino en singular. El fruto en singular, indicando una naturaleza y propiedad, no simples manifestaciones. No está hablando de simples manifestaciones, está hablando de una naturaleza, una propiedad. No está en plural los frutos del Espíritu, como está en plural las obras de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Las obras de la carne están en plural, ahí sí, pero cuando habla del fruto del Espíritu, está hablando en singular. ¿Por qué? Porque no está indicando la naturaleza y propiedad del Espíritu Santo en el creyente. No está hablando de simples manifestaciones. Quien da el fruto o en quien se manifiesta lo que el Espíritu Santo de Dios es en el creyente. Es en el creyente, es en mí que se debe manifestar lo que Él es. Pero se va a manifestar cuando yo quiero, cuando yo aporto, cuando yo deseo, cuando conozco cada una de esas manifestaciones. Oído. Jesús dijo en Juan 15, 1, 2: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Si observamos el pasaje, Jesús es la vid, el Padre es el labrador, y los pámpanos somos nosotros, que somos los llamados a dar fruto. El Espíritu Santo es una persona
oído esta verdad. El Espíritu Santo es una persona que tiene un alma, pero no tiene cuerpo. El cuerpo del Espíritu somos nosotros. Por lo tanto, es en nosotros que se va a dejar ver lo que Él es. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo es una persona que tiene un alma, pero no tiene cuerpo. El cuerpo del Espíritu somos nosotros, es la iglesia, es el creyente, es el peregrino, es el Hijo de Dios. Eres tú y soy yo. Por lo tanto, es en ti y en mí, es en la iglesia donde se va a dejar ver o se va a reflejar lo que el Espíritu Santo de Dios es, que es amor, gozo, paz, paciencia, serenidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:16 dice, oído estas verdades, que somos nosotros quienes debemos satisfacer, que somos nosotros, óigame, lo que dice Gálatas 5:16 adelante, que somos nosotros los que no, negativamente no debemos satisfacer los deseos de la carne, para reflejar así la naturaleza del Espíritu, que está revelada en el fruto. Entonces, somos nosotros. ¿Quién es nosotros? No el Espíritu, nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque al satisfacer y llevar a cabo los deseos de la carne, las obras de la carne, pues neutraliza el carácter de Dios en nosotros. No hay una manifestación del carácter de Dios en nosotros. Entonces dice, vuelvo a repetir, Gálatas 5:16, dice que somos nosotros quienes no debemos satisfacer los deseos de la carne para reflejar así la naturaleza del Espíritu, que es en todo es santidad. Esto no es algo automático, repito. Esto no es algo que el Espíritu Santo lo va a hacer en aquellos que no quieren hacerlo. El Espíritu Santo no te va a imponer, te expone. Él no te obliga, Él te persuade en amor, Él te enamora, Él te enseña, te guía, te corrige. Pero de ti depende el que tú quieras tomar esa decisión. ¿Es fácil? No es fácil. Efesios 4:22 dice que somos nosotros quienes tenemos que despojarnos del viejo hombre y a su vez vestirnos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El carácter de Dios, el fruto del Espíritu. Pero somos nosotros los que tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? La naturaleza de la carne. Colosenses 3:5 dice que somos nosotros quienes debemos hacer morir lo terrenal. Está hablando de que nosotros tenemos que producir un suicidio en el alma. Somos nosotros los llamados a suicidar el alma. Pablo aprendió eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo hace su vida en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, o sea, en este cuerpo humano, no hablando de la carne como obras pecaminosas, lo que vivo ahora en este cuerpo humano lo hago con dominio propio, con encaratén, con una decisión determinante en los principios del reino, en la mentalidad de Dios, en el pensamiento de Dios, en lo que está escrito en las Escrituras en relación a las demandas de Dios para mi vida, para que Cristo haga su obra en mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la palabra fe, doctrina, en el conocimiento, en los principios del reino, en las verdades verdaderas, en la verdad absoluta del reino. Eso es lo que está hablando. O sea, la santidad que tiene que ver con el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, serenidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que está en contraste de lo que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, que está en contra de todo esto. La naturaleza de Dios, el carácter de Dios, el pensamiento de Dios, la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta de Dios, se va a manifestar en mí es cuando yo tome decisiones. Yo tomo la decisión de caminar en eso. Conozco esas verdades y yo voy a dejar que Dios haga su vida en mí. Yo voy a suicidar el alma. Todos los días tenemos que suicidar el alma. Mantener el puñal, mantener la espada del Espíritu clavada en el centro, en el corazón del alma, con la finalidad de producir muerte en el alma, para que ella siempre se mantenga muerta, porque te descuidas y resucita. Te descuidas y resucita. Por eso yo saqué un pensamiento, una frase célebre, que dice: no hagas exhumación de los pecados que un día decidiste sepultar, porque se levantarán como un zombie en tu vida
el cual no te dejarán que la vida de Dios se manifieste en ti. No hagas exhumación. Nosotros decidimos matar y sepultar el pecado, la carne, para vivir en Cristo. Si te van a presentar oportunidades, la vida te la va a presentar, el diablo te la va a presentar, las circunstancias te la va a presentar. E independientemente de la edad que tengas, cualquier tipo de pecado van a venir por circunstancias, por la vida, por la influencia satánica, por demonios, por el infierno, por las tinieblas, van a venir y tienes que mantenerlas. La vida en la vida en el Espíritu, la santidad, que es un piso en el cual nosotros fuimos llamados a caminar. Debemos mantenerlo 24 horas al día. Luchar es una lucha, es una lucha. Es una lucha, siempre estar en el cuadrilátero, nunca salir de las cuerdas, siempre estar en el cuadrilátero, nunca. Siempre mantenerse allí. Nuestra vida devocional no debe fallar, nuestra intimidad, nuestra oración, nuestra adoración en el Espíritu, en la palabra, en el conocimiento de Dios, nuestra oración en ciencia, nuestra adoración en ciencia, meditar en las Escrituras, meditar en la palabra, meditar en el Espíritu. Nunca debe fallar, nunca debe fallar. Efesios 4:22 dice que somos nosotros quienes tenemos que despojarnos del viejo hombre y a su vez vestirnos del nuevo hombre. Colosenses 3:5 dice que somos nosotros quienes debemos hacer morir lo terrenal, suicidar el alma. Romanos 13:12 dice que somos nosotros quienes tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Dos cosas debemos tomar en cuenta en relación al Espíritu Santo y al fruto. Primero, el Espíritu Santo se limita a colocar en ti el carácter de Dios como producto del nuevo nacimiento. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo se limita a colocar en ti el carácter de Dios como producto del nuevo nacimiento. De ti depende que se deje ver en ti el carácter de Dios. De ti depende. Esto indica que es vano que le digamos o que le digas al Espíritu Santo que manifieste en ti lo que tú tienes que manifestar. Es como que tú le digas a Dios que te quite lo que tú tienes que dejar. Señor, me decía una persona, maestro, yo decidí reconciliarme con el Señor. Ya yo estoy cansado. Tiene que haber un momento donde nos cansemos, maestro. Ya no quiero más promiscuidad, no quiero más adulterio, no quiero más engaño, no quiero más mentira. Y le estoy orando a Dios para que me quite estas mujeres que tengo ahí. Porque quiero ser fiel a mi esposa, maestro. Estoy orando a Dios que me las quite. Y me lo quedé mirando y le dije, Juan, dígame, maestro, ¿Dios te las dio? No. ¿Quién las buscó? Yo, déjalas tú. O sea, si tú la buscaste y tuviste el valor o la cobardía, porque eso es una cobardía, de buscarlas, engañarlas a ellas, juzgar, hacer un objeto sexual de ellas y engañar a tu esposa, cometer actos de profanación, de traición y sacrilegio en contra del templo del Espíritu, entrar en un terreno de abominación, y tuviste más que decir el valor o la cobardía de tomarlas, pues dejarás tú. No le pidas a Dios que te quite lo que tú tienes que dejar. Es una verdad que está allí, tú tienes que dejar eso. Quítense de vosotros, tú tienes que quitarlo. Despojaos del hijo hombre, tú tienes que despojarse. Entonces, no le digas al Espíritu Santo que manifieste en ti lo que Él es, porque soy yo el que tengo que manifestarlo, no el Espíritu Santo. ¿Vio que no es fácil el asunto? ¿Vio que no es el evangelio de decreto? Corroboro, profetizo, declaro. Esto es basura. Que eso es positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana. Porque yo decreto, y como decreto tienes que automáticamente darse la lámpara maravillosa que la froto y sale un genio resolviendo unos problemas. La varita mágica, ¡ping! O unas simples palabras mágicas, abra calabra, pata de cabra. En el evangelio las cosas no funcionan así, soy yo.
Segundo, no le pidas al Espíritu Santo que te dé lo que ya te ha dado. Es decir, no le pidas amor. Ya todo el amor de Dios fue depositado en ti. No le pidas más poder, porque la plenitud del poder de Dios reposa en ti, ya que eres morada del Espíritu Santo. Solo debes conocer la naturaleza de Dios para aplicarlo y dejarlo manifestar, renunciando a tus propias carnalidad para vivir por el Espíritu. Pero entramos en otro tema. Para esto se requiere el dominio propio. El dominio propio. Es que la santidad no va a venir porque te pongan la mano, que la santidad no es transferible, no es un cheque al portador, que la santidad no va a venir porque te unjan con aceite, con manteca de cochino, como te unjan. La santidad no va a venir porque te pongan la mano y yo empiece a pujar de aquí para que la santidad se vaya para allá. No va a ser así. Que la santidad no va a venir orando, que la oración tiene sus valores, no me entienda, y tiene su lugar cuando lo sabemos hacer, cuando sabemos orar y conocemos lo que es oración, cuando conocemos por ciencia el conocimiento de Dios, la verdad del reino, cómo orar, cuándo orar, porque hay momentos donde no se debe orar, porque Moisés se tiró a orar y Dios le dijo: no es tiempo de orar, párate, toca el mar y se abrirá. No es tiempo de orar, es tiempo de creer. Porque la oración y la adoración y la alabanza no te van a llevar a la santidad nunca, nunca, nunca lo van a hacer, nunca lo van a hacer. Porque la santidad no va a venir ayunando, porque eso es un mal concepto. Se ha tergiversado lo que Isaías, cuando habla de que rompemos en ligaduras de impiedad. Es decir, ni siquiera la gente tiene una idea de lo que Isaías está hablando allí, cuando usted habla de romper ligaduras de impiedad. ¿Qué ligaduras son y dónde está la impiedad? Eso hay que leerlo bien y explicarlo bien, para que te des cuenta que no está hablando nada que tenga que ver con la carne. No está hablando nada, que mientras yo más ayune y uso el ayuno como castigar el cuerpo, como flagelar el cuerpo, ¿no? Como castigar el cuerpo, como un medio de castigo. Sabes, yo mientras más ayune, más el cuerpo se doblega y más santo soy. No. Tú puedes salir 40 días ayuno y ser el mismo, porque la santidad no va a venir así. La santidad va a venir a causa de conocer los principios del reino, conocer las demandas de Dios, las verdades del reino, el pensamiento de Dios, y cueste lo que me cueste, forzarme, caminar, vivir, tener dominio propio para caminar en eso. Pero que el dominio propio va a venir como producto de que seamos nosotros, que seamos proactivos. Entonces, esto tiene mucho más que decir, maestro. Esto no es cuestión de que el Espíritu puso en nosotros el carácter de Dios y automáticamente se va a manifestar. No, soy yo el que debo dejar manifestar en eso, conociéndolo y manifestándolo. Dije un pensamiento, dije y lo dejé plasmado, está allí. Que qué fácil es pasar del amor al odio, pero qué difícil es pasar del odio al amor. Muy difícil. Pero yo soy. Señor, quítame este odio, no te lo va a quitar. Señor, quítame estas raíces de amargura, no te las va a quitar. Señor, quítame este resentimiento, este celo, no te lo va a quitar. Señor, ahora mismo doblega mi lengua. Señor, yo no quiero ser chismoso, brollero, censurador, difamador, calumniador. Yo no quiero, Señor, ahora mismo yo ato. Ahora ato mi lengua, ato. No va a venir así. Eso está aquí, eso está en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Está aquí, está aquí. Yo tengo que tratar con lo que está aquí, en el corazón, en lo interno, luchar con lo que está acá adentro. Usted agarra un adhesivo y se la pone en la boca, un chismoso, para que no hable, pero olvídese, le busca un papel y un lápiz y le escribe el chisme. O se mete por internet y le escribe el chisme, porque el problema no está en la lengua, el problema está en lo que está en el corazón, acá. Lo que está aquí tú lo manifiestas acá, con dichos, con hechos. O sea, el que seamos proactivos, siendo selecto en las decisiones, es un derecho que el Creador nos concedió. Esto tiene que ver con dominio propio. Esta virtud, la proactividad, es la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir cómo actuar cualquiera que sea la situación. Todos los seres humanos somos proactivos y muchos en su proactividad han elegido ser reactivos, que es donde está el grave problema de los cristianos, que son muchos, la mayoría, un gran porcentaje son reactivos y no proactivos. ¿Qué es la reactividad, maestro?
Ser reactivo es dejarse afectar por el medio ambiente que nos rodea, no teniendo poder de decisión, o sea, dominio propio, como para elegir las cosas que vayan acorde al carácter de Dios, a nuestro beneficio y en función del reino de la luz. La reactividad consiste en adoptar una actitud pasiva y quedar a merced de las circunstancias. Esa es la reactividad. Las personas reactivas son afectadas poderosamente por las circunstancias, siendo influenciadas por el ambiente. Estas personas centran por su preocupación en lo que otros hagan, en los problemas que acontecen a su alrededor y sobre todo enfocan su mirada en los hechos que no tienen solución. No tienen la capacidad de actuar, se dejan llevar por los acontecimientos. Pero la proactividad hace referencia a una actitud presente en algunas personas que no permiten que la situación difícil lo superen, que toman las iniciativas sobre su propia vida y trabajan en función de aquellos que creen y pueden ayudar a ser mejor en relación al reino. La proactividad no se limita a una toma de decisiones o iniciar un proyecto, implica además de hacer cargos de que algo hay que hacer para que los objetivos se concreten y busquen el cómo y el dónde y el por qué hacerlo. Las personas proactivas cuentan con valores especiales seleccionados, los cuales guían su accionar. Pese a que puedan suceder muchas cosas a su alrededor, son capaces de anteponerse siempre a sus ideales y luchan positivamente, implicando de este modo su círculo de influencia. Para ser proactivo en el aspecto positivo, tomando decisiones sabias, se requiere del dominio propio. Ay, señores, el dominio propio viene del griego enkaratein, que tiene que ver con la fuerza de la voluntad. Pablo plasmó en sus escritos a Timoteo una verdad en relación al dominio propio. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo. Según Hechos 24:25, es dejarse guiar por el Espíritu. Es conocer el carácter del Espíritu y manifestarlo, pese a las circunstancias. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra, según 2 de Pedro 1:3-9. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter de los deseos carnales, ese nivel de disciplina que tiene la persona, evitando que la vida se desmorone. El dominio propio tiene que ver con el retenerse por dentro. Según lo que le dijo Pablo a Tito en el verso 1, en el 8 está escrito, sé dueño de ti mismo. Eso es dominio propio, ser dueño de ti mismo, donde nadie te gobierna, solamente Dios. El dominio propio es ser vigilante de uno mismo. Según lo que le dijo Pablo a Timoteo en la primera carta, el capítulo 4, verso 16, dice, ten cuidado de ti mismo. No le digo ni del pecado, ni del diablo, ni de los demonios, ni del mundo, sino de ti mismo. Porque ni el diablo, ni los demonios, ni el infierno, ni el pecado, ni el mundo podrán hacer algo en contra de ti cuando tú tienes cuidado de ti mismo. El peor enemigo que tú tienes para alcanzar el éxito eres tú mismo. No le eches las culpas a nadie, ni al pastor, ni al diácono, ni al anciano, ni a la iglesia, ni a la suegra, ni a Dios, ni al diablo, ni a las circunstancias, nadie. Tú eres culpable de tu fracaso. Yo decido qué hacer con mi vida. Yo soy dueño de mí mismo y sobre mí no está nadie, solamente Dios. Sobre mí no está nadie, solamente Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y después de Dios tres vengo yo. Yo tomo decisiones en lo que ellos me instruyen, en lo que ellos me enseñan, en lo que ellos me guían, en lo que ellos me dicen. Lo que ellos me dicen a mí, yo tomo decisiones y yo camino en el carácter de Dios, camino en la verdad de Dios, camino en la voluntad de Dios, camino en el pensamiento de Dios, camino en el fruto del Espíritu. Dejo de desarrollar en mí el carácter de Dios que está en mí, pero yo tomo decisiones. Pero yo tengo cuidado de mí mismo, soy vigilante, soy un atalaya, estoy pendiente y soy dueño de mí mismo. A mí nadie me domina, solamente Dios. Ni siquiera Dios me domina, Dios me expone, no me impone. Dios me dirige, me guía y me instruye en amor. Dios me dice cómo hacer las cosas y yo me dejo guiar, pero soy yo el que tengo que hacerlo. Señores, el dominio propio es una abnegación interna, una renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos
o interesas en beneficio de la vida del Espíritu, según Mateo 16, 24. El Espíritu Santo vino, nos dio justicia, nos dio vida y nos puso el carácter de Dios en nosotros. Eso está en mí. Yo estudié lo que es el amor. Lo que Pablo dice, lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser. Yo lo estudié. Puedo manifestar el amor. Vamos. Yo estudié lo que es paz, lo que es bonanza, lo que es benignidad, lo que es mansedumbre, todo. Estudié el carácter de Dios completo y lo manifiesto. ¿Ok? Bueno, mis hijos, hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.